Ok, guys, estoy en el Museo del Helado. ¿Y por qué en el Museo del Helado? Porque, bueno, tenemos un negocio de helado y una de las cosas importantes en el emprendimiento es conocer tu negocio. Entonces vamos a ver qué pasa por aquí. Y vamos a ver qué dice el señor Robin Wade, que es uno de los coleccionistas más grandes de helado en el mundo. I'm Robin Weir. It's my obsession with ice cream since about 1982 that has led to this exhibition, Scoop. My passion for ice cream began when my children snuck into the supermarket trolley some cheap ice cream and I took it. Ok, guys. Hola, estoy a punto de explorar Scoop. Este es el mundo del ice cream. Oh my god. Y lo primero que nos mencionan es el Chuck of Ice. Wow, es ay no, esto no es terrible, esto es terrible. Fenómeno natural que tiene el frío. Esto está muy frío, este lugar. Vamos a ver qué pasa. Resulta que el helado es una de las cosas que más le gusta a los seres humanos. Y por eso es que tenemos AUS. Vamos a ver qué hay acá. Ok. Estos han sido todos los instrumentos. Las canequitas para el helado. Entonces estas canequitas guardaban el helado, que es un sorbete. Ay. Que es un sorbete, que es un gelato, que es el helado. Ok. En esta sala tú vas a crear una relación del helado a través del tiempo. Y pues es como 3 siglos de la historia de helados europeos y británicos. Y pues está incluyendo los moldes del sorbete y bueno, todo esto ornamentados. Entonces, ustedes saben mi interés que tengo en el gelato, en ese hermoso gelato AUS, y por esa razón estoy aquí. Estamos preparando el lanzamiento de nuestro club de helado y aquí encontramos como las raíces de todo el tema del gelato en Europa y especialmente en Inglaterra. Y pues me sorprendo con la cantidad de cosas interesantes que hay al respecto. Bueno, me gustan esas canequitas. Sería muy chévere poder mandar el helado a las casas en esas canequitas, pero ya están un poco antiguas. Si puedes ver, son moldes y pues son como las cucharitas y los utensilios que se utilizan, y si pueden dar cuenta es en acero porque este metal pues hace que el helado conserve mejor su temperatura y no se derrita. Bueno, aquí vamos a ir a donde está la profe Ida Cook, que nos dice que ella es la mejor alumna de una señora que se llama Agnes y que ahorita se las voy a mostrar. Pues resulta que en Inglaterra había una escuela de cocina de una mujer que fue muy famosa, una emprendedora en el tema de ice cream. Y esa escuela de cocina, aquí está. Esto es muy loco porque, bueno, aquí nos han puesto a probar todos los elementos o el sistema que utilizaban para hacer el helado en la época victoriana. Y pues nada, eso es muy sencillo. Es hielo, sal, una base y la fuerza del movimiento sobre una base de metal con la mezcla de la base blanca de la leche más los saborizantes o los extractos no son saborizantes sintéticos sino los extractos de sabor. Y pues nada, te vas a dar cuenta, es batir y batir y batir y batir y batir después de mezclar. Batir y batir y batir y batir. Y ya entonces pues vamos a entrar a probar los helados a ver cómo nos quedó. Pues la verdad, a mí esto el tema de batir me tocó pedir ayuda, pero bueno, aquí vamos. Y ahorita les muestro la fotografía de la señora Agnes B. Marshall. Y aquí está la señora Marshall. Ella fue llamada la reina de los hielos, o sea, la ice cream.
Y lo que les decía, fue una mujer emprendedora que marcó un icono en Inglaterra. Ay, bueno, acá hay una cosa súper interesante que es el brain freeze. Y pues nada, parece una maquinita con la que te miden la reacción que produce tu cerebro, la parte como la química del cerebro, las emociones, la psicología, cuando tú pruebas el helado. Entonces vamos a chismosear, vamos. Mira, wow, cada vez que lo prueba, mira lo que pasa. Este experimento acá en el museo está muy interesante. Muy interesante. ¡Yeah! Sí. New ice cream out, then Euphoria ice cream. It's their lightest ice cream yet. It's half the calories Yeah. and 60% less fat. So we're using an EEG reader to test your brain. Okay. When it's like normally, and then see how it reacts to Oh, the stimulus perfect. of Ben and Jerry's. Okay, we will try. Tiara. Okay, Tiara. And then up here is your brain. Okay, this is my. Oh my God. Yeah. And here is the Euphoria. So if you want to eat the ice cream, you can see. Okay. Oh, we'll try. What happened? I will go. Okay. Oh. It's nice. It's nice, and your brain likes it. You're having a good reaction. If you see. Why this reaction? So it's your alpha, beta, gamma, theta brain waves. Looking at the brain waves that react to pleasure. Y esta gente aquí la rompe de verdad. Imagínate, esto supuestamente va a ser aquí un experimento futurista del helado gaseoso. Qué loco. Y bueno, y lo del otro lado que nos experimenta el brillo iluminiscente en los helados, los paris y las discos y todo esto va a estar súper cool con el ice cream. Entonces, súper futuristas. Bueno, creo que he llegado como a la última parte aquí de la exposición. Esto parece ser como un café, una galería café, y pues el nombre del sitio bien icónico aquí en Inglaterra con Henge. Aquí hay libros, está el libro de recetas del señor Berry, están artículos, cosas curiosas, postales. Uy, la colección de postales que vimos estaba muy linda a través de todos los siglos, las postales más icónicas. Y bueno, vamos a probar helado. Los helados que están acá hoy en la exposición son muy locos. Un sabor en el pasado que era el helado narciso. Y bueno, vamos a probar. Y es saladito. También helado de pepino. Hay otros helados antiguos súper extraños. Entonces, pues nada, vamos a comer helado. Bueno, pileros, este fue un clipcito desde Londres, desde el Scoop, como les decía, la exposición de helado del British Museum of Food. Y pues el consejo de hoy, el tip de hoy, simplemente ama lo que tú quieres con pasión. Ama así, siente una pasión desenfrenada por los emprendimientos que tú quieres llevar a cabo y verás que todo sale muy bien. Nunca me imaginé, después de tantos años de trabajar en consultoría, volverme bloguera, heladera, millennial, sin dejar de ser consultora y abogada, que lo amo. Pero pues esto realmente es una pasión. Entonces, pues aquí he tomado algunas ideas interesantes para nuestro club del helado, que a final de este año está en pleno lanzamiento y bueno, lo vas a disfrutar muchísimo. Y si te quieres ser miembro de nuestro club, House Gelato Club, porque bueno, ya les decía, hay una diferencia muy grande entre gelato y helado, ¿ok? Entonces, pues va a ser algo muy interesante. Estamos sacando aquí foticos, ideas y todo lo demás. Chao, chao. Pero ven, no olvides suscribirte,
Si quieres participar en Somos Pilero Busca, que es un emprendedor que va a hacer un emprendimiento en el 2009 conmigo y con nuestro equipo de patrocinadores, pues vamos, dale, aquí te espero con tu idea, con tu emprendimiento. Yo sigo con el mío. Chao, chao.